Hola, soy el Dr. Cristóbal Carvajal y en esta, la tercera versión de la RedCap con Hispano, les voy a comentar mi experiencia y cómo yo veo el tema de diseñar un proyecto en RedCap. Antes de partir, voy a hablar de un par de fortalezas de RedCap que me parece interesante considerar. Si bien digitalización y transformación digital a veces son conceptos que se ocupan de manera indistinta, debemos entender que son bastante diferentes. La digitalización es un concepto simple que abarca lo que se entiende como incorporación de tecnologías para convertir lo análogo en digital. La transformación digital, en cambio, es un concepto más amplio o más complejo, que considera la aplicación de tecnologías para cambiar procesos y agregar valor a los usuarios o a las personas. En este caso, pongo la referencia o la foto ahí también con Paul Harris, que la verdad que en la presentación que nos pudo hacer hace un rato también, deja muy claro que RedCap puede y se encarga de apalancar la transformación digital, sobre todo en el mundo de la captura de datos y la investigación. Probablemente todos los que han usado RedCap se dan cuenta que es una herramienta muy poderosa. Tenemos que recordar que esta herramienta digital versátil y flexible es también algo que requiere de mucho trabajo de manera cuidadosa para poder gestionarlo y utilizarlo de manera efectiva. No nos queremos exponer a que nos ocurra lo que estamos viendo en pantalla. Con tanto poder podemos caer en este error de no saber utilizarlo de manera efectiva. Y habiendo dicho esto, cuando queremos interiorizarnos en diseñar un proyecto en RedCap, ¿qué es lo primero que debemos considerar? En mi opinión, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con el tema que estamos tratando. Como dicen muy bien, ¿no? Meter los pies en el barro. Y esto aplica no solo para investigación, sino también para operaciones. En definitiva, cada negocio o cada industria es distinto. En mi caso, yo trabajo principalmente en el área de la salud. Pero lo que necesitamos saber cuando trabajamos con RedCap en definitiva es de qué estamos hablando, en qué escenario estamos trabajando, qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que ser parte de este negocio donde estamos adentrándonos para poder generar en definitiva una solución a un problema. Estando inmersos ya en el tema y conociéndolo muy bien, tenemos que definir entonces qué vamos a abordar. En esta parte lo que planteo entonces es definir qué problema y o necesidades vamos a abordar con nuestra solución. Y es muy importante considerar, como está diciendo Einstein ahí en la foto, que mayor parte del tiempo lo vamos a buscar en encontrar el problema, describirlo, entenderlo, comprenderlo. Es muy importante eso, porque para poder generar soluciones tenemos que tener muy claro el problema que estamos enfrentando. Y respecto de la solución sobre este problema en un escenario específico que ya conocemos muy bien y nos hemos dado el tiempo de pensar, ¿qué debo evaluar entonces para poder hacer el diseño en RedCap? Lo primero entonces será comprender los procesos sobre los cuales vamos a trabajar, entender qué hace cada una de las personas, cómo trabajan, cómo interactúan, en definitiva, cómo es el flujo de información. Estos procesos serán fundamentales para poder primero conocer la realidad actual de trabajo y eventualmente después proponer una realidad futura. En este caso, pongo en pantalla un proceso muy complejo que pueden revisar en las presentaciones de la Red Capcom del año pasado. Y también debemos conocer a nuestros usuarios, usuarios que tendrán necesidades o requerimientos. Y para ello hay algunas preguntas que podemos hacer para ir respondiendo y comprendiendo a los usuarios y cómo interactúan con los procesos antes descritos. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuándo y cómo lo hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Son preguntas que nos van a ayudar a comprender qué van a necesitar estos usuarios. ¿Necesita una alerta por correo electrónico? ¿Necesita un listado dinámico? ¿Necesita organizar su trabajo? ¿Necesita hacer llamados telefónicos? No es lo mismo un médico o una enfermera que hace una revisión de fichas una vez al mes, revisando el historial clínico de un paciente, versus un médico o una enfermera o un tecnólogo que están haciendo una captura de datos mientras están atendiendo a los pacientes.
Claramente esos dos escenarios son muy distintos respecto de la solución que le deberíamos ofrecer, porque sus necesidades van a ser distintas, y tenemos que ser lo suficientemente hábiles para comprender y entender cada uno de estos diferentes momentos, escenarios o cosas distintas que podamos encontrar, ya que según eso será dependiente el diseño de solución que nosotros debamos ofrecer. Y obviamente los datos también son muy importantes. Los datos respecto del tipo de variable. ¿Es una variable continua? ¿Es una variable discreta? ¿Tiene algún límite? ¿Tiene alguna especificación? ¿Tiene un cálculo? ¿Tiene una categoría? La verdad que son muchas e infinitas preguntas que pueden aparecer aquí solamente hablando de las variables y cómo se comportan ellas. Y para poder diseñar un adecuado modelo de datos, tenemos que entender muy bien cuál va a ser la dinámica de contacto o de captura de datos en el tiempo con las personas o los procesos que estemos supervisando. No es lo mismo una persona que va a venir una sola vez a una encuesta única cuando sale de una atención médica, por ejemplo, que un paciente que lo vamos a seguir múltiples veces en el tiempo. Y esas múltiples veces pueden estar en un contexto estructurado, estandarizado, de un seguimiento clínico al 1, 3, 6 meses, por ejemplo. O puede ser un contacto diario, que no sabemos si algunos van a seguir en contacto por 3 días, 5 días o 20 días. Y ahí claramente podríamos eventualmente usar estrategias muy distintas para poder capturar estos datos. En definitiva, lo que trato de plantear aquí es que es la contactabilidad o los puntos de contacto que existen en el tiempo con los pacientes, tenemos que comprenderlos muy bien para poder diseñar un RECA que se adecue y capture en el mejor modelo de datos posible esta situación. Cada vez que creamos una base de datos, claramente los estándares juegan un rol fundamental. En el ámbito de la salud existen estándares específicos, pero si estamos, por ejemplo, utilizando algún identificador de comuna, región o cosas de ese estilo, en la realidad de cada país pueden haber también estándares de codificación nacionales que debiéramos utilizarlo y promover su uso. Eso en definitiva nos va a permitir que cada vez que nosotros queramos usar nuestra base de datos y poder compararla con el resto, trabajemos en un lenguaje común. Ese es el beneficio del uso de los estándares y tenemos que evaluar siempre el poder utilizarlo dentro de nuestra solución. Una buena recomendación es pensar también en los análisis y visualizaciones de datos que se esperan de nuestro sistema o proyecto RedCap. Esto es muy importante, ya que muchas veces hay ideas de lo que se quiere lograr con la base de datos, de cómo se quiere analizar, quién la va a hacer, el bioestadístico, el usuario o el investigador. Conversar con ellos sobre cómo van a trabajar los datos, cómo va a ser la dinámica, cada cuánto tiempo lo van a hacer, lo necesitan en línea o lo van a hacer una descarga mensual. Muchas de estas preguntas las tenemos que hacer para poder entender en definitiva cómo se van a analizar y visualizar estos datos, ya que como les digo, en el diseño podría incidir que cosas específicas de necesidades de lo que se quiere lograr tengamos que incorporarlas desde el principio y no dejar esta tarea para el final pensando que vamos a pasar la base de datos a alguien que mágicamente va a hacer los análisis. Deben ser parte del diseño, ya que la analítica y la visualización, desde mi perspectiva, consideran parte del proyecto que estamos construyendo. Y la seguridad y privacidad de datos tenemos que considerarla también. Muchas veces, obviamente, nosotros nos confiamos de que RedCap tiene muchas de las cosas ya prearmadas y listas, pero tenemos que ver bien si, por ejemplo, hay información confidencial, los identificadores de paciente, información sensible, información que no se debiera pasar a algunas personas. Todo esto va a incidir en los roles, los usuarios y un sinfín de cosas que tenemos que considerar. Por lo tanto, hay que ver específicamente el tipo de datos que estamos manejando y trabajar acorde a ello. Y obviamente a la regulación local que pueda existir en cada país o a algunas instituciones que puedan tener regulaciones específicas también. Y el volumen de datos y escalabilidad es algo que también tenemos que considerar. Claramente no es lo mismo y tenemos que pensar muy bien qué vamos a hacer con un proyecto que pueda tener 500, 700 mil registros como en algún momento me ha tocado tener que trabajar. Ahí hay desafíos de servidores, arquitectura y un sinfín de cosas de hardware que tenemos que considerar para que eso funcione. Pero claramente cuando son encuestas de 100, 200 personas, no hay ningún problema. Ojo ahí también con las instancias pequeñas.
Una instancia pequeña con un par de miles de registros también se puede poner complicada la cosa. Y eso impacta no solamente en el registro y la captura del dato, impacta en la posibilidad de exportar los datos y un sinfín de cosas. RedCap tiene algunas limitantes, y una de ellas es los volúmenes de datos y la escalabilidad. Por lo tanto, es algo muy importante considerar y puede ser solamente chequear. ¿Sí? Son 1000 pacientes, ningún problema. Pero si empiezan a ser volúmenes que nuestra instancia no está soportando, no tiene la capacidad de poder lograr, tenemos que tener un plan de acción y planificarlo obviamente desde el principio. Y como dice el título, mientras más entiendas, mejor será tu solución. Otros pueden haber muchos y van a depender de cada escenario en específico. Yo les trato de dar un listado en base a mi experiencia, que me ha tocado, como les digo, trabajar proyectos muy pequeños a proyectos muy grandes, con desafíos que son completamente distintos, y lo que hay que hacer en cada escenario va a variar abismantemente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer siempre es conocer en detalle cada paso a paso de todo lo que se pretende hacer, desde los procesos como vimos hasta el volumen de datos. Todas las cosas que ustedes vean y tengan en el radar que pueden impactar o incidir en el diseño de lo que están haciendo, deben considerarlas. Si bien vimos muchas cosas que tenemos que hacer, la pregunta es cómo me organizo, cómo hago todo esto, cómo priorizo, qué es lo que debo realizar. Vamos a tratar de poder responder en la próxima slide. Aquí la reflexión y lo que tenemos que pensar es que no hay un tiempo dedicado específico para cada tarea. Obviamente hay una proporción de tiempo que yo dedico. Y en este caso, en el ejemplo, estamos viendo que la planificación y el pensamiento, el entendimiento del problema, todo lo que dijimos antes, sería un 50% del tiempo. Y el otro 50% del tiempo lo ocuparíamos en construir RedCap. Claramente esto va a poder ir variando con el tiempo y ustedes a medida que avancen y vayan desarrollando sus habilidades, se van a convertir en este sensei. Pero creo difícil, o al menos es un poco más complejo, disminuir la cantidad de tiempo en entender el problema y entender qué es lo que tenemos que hacer para cada escenario en específico. Ustedes van a poder minimizar probablemente mucho la construcción de RedCap, poder usar templates, poder usar cosas que han construido antes, reutilizarlas. Todo eso va a disminuir mucho sus tiempos de construcción. A no ser que conozcan el negocio. Nosotros tenemos, por ejemplo, en mi caso, al ser médico, la facilidad de poder entender rápido los procesos clínicos. En eso ganamos un poco de tiempo, en poder levantar procesos o comprenderlos de mejor manera. Pero la reflexión acá, como comento, tiene que ver con la proporcionalidad del tiempo. Y en definitiva, lo que yo les planteo siempre es utilizar mucho tiempo en entender, comprender, empaparse de lo que están haciendo y después, una vez que lo tengan muy claro, construir la solución más que estar en la rueda dando vuelta y no avanzando mucho y construyendo en el camino, que creo que eso puede ser un poco ineficiente. Y para cerrar, quiero dejarles un último mensaje. Y más que un mensaje, quizás sea una invitación. Una invitación a reflexionar respecto a lo que vimos hoy día de la forma de trabajar. Les pido por favor que no cometan el clásico error de lo que llamo redcapizar lo mismo de siempre. No tiene sentido desde mi perspectiva no hacer una transformación digital y no aprovechar la tremenda herramienta que tenemos al frente de nosotros. RedCap se pone a disposición con capacidades que me habría encantado tenerlas hace 8 años cuando partí trabajando con RedCap. Hoy día la verdad que hay una cantidad de funciones y cosas que RedCap hace que son espectaculares y hay que aprovecharlas. Creo que tenemos la responsabilidad de poder aportar este granito de arena extra, porque ustedes lo vieron en esta presentación hoy día, ya saben que hay que considerar todas estas cosas y no solamente poner un Excel dentro de un RedCap y no hacer ninguna transformación digital al proceso, no aportar valor. En definitiva, los invito a que se enamoren de esta forma de trabajar, a que profesionalicen el uso de RedCap, porque yo creo que es una potentísima herramienta que puede transformar la forma de hacer las cosas y mejorarla de manera significativa en muchas instituciones. Mejorarla a nivel, no solamente a nivel de cada usuario, de cada investigador, sino que mejorarla a nivel de cambiar la cultura de una institución y lograr la fantasía que muchos tienen de llevar las instituciones a ser instituciones data driven o mediadas por datos, ¿cierto? Impulsadas por datos. Esa es un poco la invitación y la reflexión. Muchas gracias por tu tiempo. Que tengan un muy buen día.